9. Emoticono cara de indiferencia. El lenguaje del cuerpo no deberías sentir de esa manera, me digo, pero mis emociones no siguen las leyes de la lógica. Mi intelecto no puede saber lo que mi cuerpo debería estar sintiendo. Huc pradar cuerpos y almas mens sana in corpore sano, decían los griegos, vaya uno a saber qué querían decir con eso. Lo que sí es posible conocer, es lo que la modernidad entendió, que es preciso cuidar el cuerpo, para que la mente funcione bien. Como si se tratara de dos entidades separadas, aunque algo interdependientes. Tal vez no fuera eso lo que los griegos quisieron significar. La imagen de la unidad pareciera difícil de aprehender. Algunas veces, alguna persona ingenua pregunta, ¿pero es posible que esta enfermedad sea producida por la mente? Y no hablemos de la situación al revés. De cómo una comida copiosa, por ejemplo, puede producir pesadillas, o una disfunción hepática, melancolía. Pichon Riviere, cuando se refiere a las conductas del ser humano, define como conducta la respuesta que un organismo produce ante un estímulo, y describe tres áreas productoras de conductas en el hombre: el área mente, el área cuerpo y el área mundo exterior. Estamos acostumbrados a llamar conducta solo a esta última, pero lo que pasa en el interior del aparato psíquico de una persona, o en su cuerpo, son también respuestas a los sucesos de su existencia. Esto significa que ante un hecho determinado, el ser humano reacciona en forma integral, es decir, con su cuerpo, con su mente y con alguna conducta en el mundo exterior. Será de acuerdo a la índole del suceso y a cierta característica personal, por la cual alguien preferentemente elige, para responder, una conducta en una de las áreas. Esto es importante de tener en cuenta, ya que el equilibrio está vinculado a la capacidad de dar respuesta en las tres. En algunos casos esto es muy evidente. Si a cualquiera de nosotros nos acercaran de improviso una brasa encendida a nuestra piel, experimentaríamos temor, dolor o desagrado, áreamente, se nos enrojecería o ampollaría la zona de contacto, área cuerpo, y nos apartaríamos de la fuente de calor, vivamente, y aún podría ocurrir que agrediésemos a quien nos quemó, área mundo exterior. Es mucho lo que se habla sobre la unidad del ser humano, y sin embargo, a veces parece difícil comprender que un área no enferma a otra área, como si se tratara de entidades diferentes. La idea de que existe una situación emocional que provoca una enfermedad física, es tan errónea como la convicción de que estados anímicos desapacibles obedecen a una disfunción orgánica. Unos y otros son respuestas a conflictos del ser total. Y a veces, los síntomas orgánicos actúan como primera señal de alarma ante un conflicto insuficientemente concientizado, esto es, con poca expresión en el área mente. Cuando hablamos de enfermedad psicosomática, ya estamos haciendo una disociación entre psique y soma, con una sutil preponderancia psicologista. El cambiar este nombre por el de enfermedad somatopsíquica, no modifica la cosa. Carecemos de una denominación, y por eso, casi es preferible la primera, por hábito y por bien intencionada. Síntomas y lenguaje popular. El cuerpo ignora el como si, como nosotros ignoramos nuestro todo. La imagen más adecuada de lo que abarcarnos con nuestra conciencia, la ofrece un iceberg,
brillante montaña de hielo que asoma de las aguas, y que apenas es una ínfima parte de la gran masa sumergida. Así como lo no visible del iceberg es el verdadero peligro de la navegación, en nuestra gran masa sumergida, donde lo guardamos todo, se encuentra en potencia nuestra mayor fuerza y también, nuestro mayor potencial destructivo. Nuestro inconsciente encierra nuestra historia y la de nuestra especie, y ahí acumulamos la sabiduría del hombre desde que existe. La posibilidad del acceso con conciencia a este tremendo potencial, nos permite utilizarlo para nuestro crecimiento y para nuestra libertad. Neurosis significa vivir presa de los fantasmas del pasado, los 4 temibles jinetes del apocalipsis, que son, nuestros odios históricos, nuestros miedos irracionales, nuestro desvalimiento y nuestra frustración. Estas son las cadenas que cargamos, los aprendizajes que no hicimos, las viejas conductas que alguna vez salvaron nuestras vidas y hoy nos impiden el goce de vivir. Son fuerzas destructivas, y tanto más terroríficas, cuanto más inconscientes. Este potencial real, cuando es desconocido, es experimentado como fatiga, desinterés, o un no ser capaz de gozar, o vivir, o crear. Cuando está presente, puede abarcar, según la intensidad de su presencia, desde síntomas orgánicos leves, hasta la más loca explosión psicótica. Ni más ni menos que si a un niñito le dieran, para jugar, uno de esos botoncitos que pueden hacer saltar al mundo en una conflagración atómica. Y esto no es exageración. Somos capaces de darnos muerte a nosotros mismos, y no como mecanismo consciente, sino a través de síntomas o su agrupación en síndromes o enfermedades. Hay úlceras que matan, como hay crisis asmáticas que matan, y en definitiva, no es demasiado arriesgado aventurar que no existe enfermedad que no signifique un desesperado mensaje existencial que nos enviamos a nosotros mismos. En el capítulo Quejas, herramientas del paciente, vimos cómo la decodificación del síntoma significó para Celia, la posibilidad de enfrentar la situación que la inquietaba en ese momento, aunque careciera de recursos ya aprendidos y ensayados para hacerlo directamente. Su hostilidad con el grupo, no era más que la repetición de antiguas situaciones, donde lo más conveniente era reprimirla. Seguramente vivió como peligroso, y quizá lo fuera realmente, manifestar con claridad su enojo, allá y entonces, con sus padres. Las urticarias conseguían los mismos resultados y seguramente sus padres, en lugar de enfadarse, corrían presurosos a auxiliarla y testimoniarle su afecto. Ahora Celia estaba grande, y aunque todo el grupo la agrediera, esto no podía modificar para nada su vida, ni impedir su crecimiento. Las urticarias, pues, estaban de más, aunque tan útiles fueron como vía de acceso a su potencial interior. La cuestión es, ¿cómo accedemos a este potencial nuestro? En el capítulo de sueños, vimos cómo estos son mensajes que cotidianamente nos enviamos a nosotros mismos, para hablarnos de nuestra situación existencial y también de nuestros conflictos. Y de los medios que disponemos para solucionarlos. Nuestros síntomas son mensajes en clave, como vimos. Lo curioso es que ni siquiera es preciso llegar al síntoma propiamente dicho para comprender que tenemos reservas corporales de conocimiento, que a veces mantenemos ajenas a nuestra conciencia. Pues,
el saber popular que encierra todo el saber. Como dice Manuel Machado, el poeta andaluz, ha creado un lenguaje que vividamente relaciona nuestras manifestaciones corporales con la totalidad de nosotros mismos. Para el sentimiento de opresión que experimentamos ante una situación que se nos repite, y cuando nos sentimos imposibilitados por diferentes causas, de reaccionar adecuadamente, el lenguaje popular dice algo tan simple como esto me hincha, o estoy hinchado, o no hinches. Y las urticarias están de más. Del mismo modo hay situaciones asfixiantes, como las que viven algunos niños, hijos de padres sobreprotectores, que protestan de esto con asma, o falso club. Mauricio, un psiquiatra infantil amigo mío, había sido consultado porque Luisito, de 8 años, hacía espasmos laríngeos, falso club, a repetición. Luisito llegó a la consulta impecablemente vestido, con el pelito peinado con fijador y las blanquísimas medias 3/4 prolijamente estiradas hasta sus rodillas. Mauricio trabajó con él, ayudándole a ser malo y desprolijo. En la primera sesión, Luisito dibujó una escuelita con su bandera, utilizando la regla para hacerlo. A las pocas semanas prefería pintar con acuarela, porque el enchastre que hacía con el agua le resultaba muy gratificante. Mauricio trabajaba con ropa de fajina y la mamá de Luisito empezó a acostumbrarse a que Luisito perdiera su elegancia, con un espanto cada vez menor, a medida que las crisis se iban espaciando. Cuando Luisito consiguió abrir un agujero con el pincel, en la hoja que dibujaba, gritó, ¡qué placer!, estirando la E como si fuera una A, pasó, el pincel, el aire, del otro lado. Y Luisito no se asfixió más. Hace algunos años, en un grupo de púberes que coordiné en el Hospital Pinero, Virginia, una muchachita de 12 años, dirigiéndose a Raúl, un chico de 14, tímido y reconcentrado, le dijo, ¿y a vos, qué te pasa? Tienes que hablar, si te lo guardas todo, al final se te va a salir todo para afuera, te vas a brotar como una papa. Y lo gracioso es que Raúl estaba todo brotado, tenía la cara, como es típico en algunos chicos al comienzo de su adolescencia, literalmente cubierta de granitos. Hay más. Ser incapaz de expresar la bronca, suele ser comentado como, me la comí, a la bronca, o, me la tragué. No es extraño oír decir a alguien, se lo traga todo. O si no, dale, vomita, larga lo que tienes adentro. Y lo curioso es que estos comemierdas, con frecuencia son personas que padecen de gastritis y aún de úlceras de estómago. Y es que de tanto tragarlo, hasta se perforan. No te la comas, pibe, dice el poeta de la calle. Y todos saben a qué se está refiriendo. La bronca que no se expresa, a veces se convierte en bronquitis, y el espasmo de los bronquios se parece al espasmo de los puños y al de las mandíbulas. La gente dice, hacerse mala sangre. Mala sangre es la sangre espesa, oscura. Y melancolía quiere decir precisamente eso, sangre espesa y oscura, el decir popular comparte, con la poesía, el lenguaje metafórico. Mala sangre. Como metáfora, describe el sentir del melancólico y su accionar en el mundo, lento y pegajoso como la sangre espesada. Hay situaciones que son un verdadero quebradero de cabeza,
para quienes quieren pensar en ellas. Y para los que no, siempre está el recurso de la cefalea. Aparte, una cefalea es una excelente ayuda para no pensar en lo que nos provoca dolor de cabeza, ya que si el dolor es lo bastante intenso, realmente no permite pensar en nada. Me pesa, o me siento terriblemente cargado, tiene su equivalente en dolores musculares, dorsales, o en la base del cuello. Y se refieren, no al trabajo muscular de alguien que por la índole de su oficio deba acarrear grandes pesos, sino a la sobrecarga con que se asumen responsabilidades que exceden la propia capacidad. La pena se expresa llorando, llorando de los ojos como dice el cantor, Adelita, por Dios te lo pido, de tus ojos no vayas a llorar. O el juglar de la gesta del mio Cid, de los suos solos tan fuertemente llorando tornaba la cabeza y estábalas catando. Solo que, no es solo de los ojos que se llora, que todos se suenan la nariz cuando lo hacen. Y a veces solo eso, solo el sonarse de la nariz y ni siquiera el registro de la situación que apena. A esto se le llama rinitis. Todos sabemos que cagarse de miedo no es una mera expresión, un tanto grosera, para describir esa emoción. Muchas veces el cagazo es real. Si lo sabrán tantos estudiantes que acompañan sus exámenes con diarrea. Ejemplos hay a montones. Lo extraño es nuestra inmensa capacidad para cerrar los ojos y no verlos y para anular nuestros oídos desoyendo el lenguaje corporal, popular, que encuentra, para la conflictiva emocional, la más adecuada y expresiva denominación. Si tan solo nos permitiéramos estar abiertos a estas dos vertientes de conocimiento, podríamos acrecentar la conciencia que tenemos respecto de nuestra inserción en el mundo. El gesto como lenguaje para el trabajo gestáltico. Todo lenguaje implica la existencia de un mensaje. La necesidad de comunicar algo a alguien. El mensaje existencial no es conceptual. El cuerpo sabe de cosas distintas al intelecto. El gesto es más elocuente, para el que sabe leerlo, que el discurso más sofisticado. El principio fundamental, que debemos considerar en todo trabajo corporal, es que la única realidad que tenemos aquí y ahora, es la de nuestras sensaciones y sentimientos, y la de su manifestación en nuestro cuerpo. La emoción es cuerpo. Cuando no la registramos corporalmente es que solo la estamos pensando. La conceptualización evita la acción y bloquea la energía corporal, transfiriéndola a la mente. Todo lo que sentimos se transforma en impulsos a la acción mucho antes de entender para qué. Para aprender a sensibilizarse, a desarrollar la capacidad de sentir, es necesario evitar los frenos a la acción que genera ese sentir. La idea de estar vivo es estar en movimiento, satisfaciendo esos impulsos, que tienen su zona corporal correspondiente. La neurosis consiste en bloquearlos y entonces se transforman en una amputación. El neurótico es un amputado, tiene aspectos muertos, factibles de ser resucitados, pero para ello es preciso que se sincere consigo mismo y llegue a reconocer como propio todo aquello que pone y rechaza en el otro. Todos los estímulos, cargas energéticas, que recibimos en nuestra vida, los incluimos en nuestro cuerpo y los transformamos en trabajo físico. Cuando nos los impedimos, bloqueando la acción, esa energía que no desgastamos, la dirigimos hacia nosotros mismos, la usamos para nuestra destrucción, ver bloqueos,
de la energía. El repeso puede significar una descarga de energía. De todos modos, glándulas de secreción interna y aparato osteomúsculo articular se asocian para que esa emoción que es respuesta a un estímulo, y es la energía de un ser vivo, encuentre su modo de expresión. El movimiento como descarga de energía, generalmente es bien específico y localizado para cada emoción. Bronca es contracción de los maseteros. Bronca es puntos que se cierran y bíceps que se abultan. Bronca es respiración que se acelera, rostro que se enrojece. En el trabajo con el cuerpo, usamos la música como situación desencadenante de las acciones necesarias para recuperar el equilibrio. Esas acciones no son más que las conductas que conectan al paciente con sus necesidades. La música actualiza efectos diferentes para cada uno, permitiendo un darse cuenta más claro de lo que se está sintiendo. Cuando nos permitimos movernos, dejamos de depositar en la música la causalidad de lo que sentimos. No es ella la que nos provoca angustia, sino que es nuestra angustia la que aflora ante ese estímulo. Nuestro cuerpo gesticula, se expresa. El gesto es breve o prolongado, es espontáneo, delator. A menudo lo desconocernos en nosotros mismos. Algunos gestos estereotipados pueden llegar a dar a un rostro la expresión de una máscara. De alguna manera, los gestos breves, que son reacciones anímicas espontáneas, se van transformando en actitudes permanentes a medida que se van fijando e invadiendo todas las actitudes del individuo. El trabajo con el cuerpo abre nuevos canales a la expresión. Las conductas se vuelven menos rígidas en todas las áreas, a partir de que el cuerpo va abandonando sus contracturas. Los gestos y la postura permiten una lectura corporal, y revelan muchas veces actitudes contradictorias con lo expresado verbalmente. Alguien puede decir, por ejemplo, salí de aquí, no quiero verte, y su cuerpo mostrar cómo retiene en vez de empujar. Si el terapeuta se ofrece corno objeto que provoca un movimiento de oposición, empujar para ser empujado, tratar de salirse para ser retenido, la persona puede ensayar sus actitudes de repudio o aferramiento, y a través de ellas llegar a darse cuenta de qué es lo suyo en ese momento. El trabajo con el cuerpo cumple diversos fines. La mayor parte de las veces lo usamos para inducir experiencias, a la manera de las fantasías dirigidas, y en algunos momentos, para canalizar las emociones. También, nos sirve para provocarlas con el objeto de entrenarnos en el arte de no interrumpirnos. En todo caso es un modo de vivenciar el aquí y ahora del grupo como cierre de Gestalt. Para la tarea gestáltica es fundamental saber desentrañar o decodificar el lenguaje corporal. La terapia apunta a que el individuo, en primera instancia, discrimine los mensajes no conceptuales, es decir, que aprenda a decodificar sus sentimientos y sensaciones. A medida que los percibe con claridad se lo pone ante la situación de resolver qué es lo que hace con lo percibido. De esto se deriva el segundo objetivo, desarrollar la creatividad o capacidad resolutiva. El tercer aspecto es convertir todo en lenguaje, a los fines de la comunicación, de intercambio con el medio. El dolor de todos. Antes de darles consignas específicas, les recordamos brevemente las generales del laboratorio. Les insistimos en la necesidad de dejarse fluir libremente sin interrumpir gritos, llantos o golpe.
Les advertimos sobre la participación física del coordinador a través de acciones y contactos que pueden rechazar o aceptar. El tema propuesto para este ejercicio es investigar dolencias físicas, crónicas o circunstanciales de los participantes. Esto lo hacemos a los fines de incluirlos como material trabajable. En esta oportunidad ninguno de los participantes manifestó dolencias. Les voy a hacer escuchar un disco, es un blues, cantado por Otis Redding. Quiero que lo escuchen atentamente, mientras caminan por la sala y se observan entre ustedes. Es fácil percibir en ellos distintas actitudes de incomodidad, como sonrisas inmotivadas, cambios bruscos en la dirección de la marcha, intentos de disculpas. También algunas agrupaciones entre los integrantes que se conocían de antes. El disco termina y el coordinador permanece en silencio unos minutos. Es una invitación a darse cuenta de lo que les sucedió. Vamos a escuchar nuevamente el disco, pero acostados en el piso, con los ojos cerrados. Algunas personas suelen engancharse en estos momentos en alguna fantasía, que emergerá en el trabajo posterior. No abran los ojos. Les voy a dar ahora la tercera consigna. Quiero que vuelvan a escuchar el disco en la misma posición, y que además presten atención a la serie de pequeños movimientos y gestos que están haciendo o han hecho mientras escuchaban, como por ejemplo, ese temblor que vi en la columna de uno de ustedes, o ese movimiento reiterado de sacarse los pelos de la frente. Cuando se descubran produciendo algún movimiento, reitérenlo tantas veces como puedan, hasta que se les torne sin sentido. A esta altura, Juan descubre su temblor en la columna y comienza a moverse en forma espasmódica y continua. Alicia se fricciona el lado derecho de su cabeza. Inés se masajea ambas caderas. Permanezcan con los ojos cerrados. Mientras escuchan el disco nuevamente intensifiquen los movimientos que estuvieron haciendo e intenten ponerse de pie, sin dejar de hacerlos. Lo curioso, en este momento del grupo, es la expresión de dolor localizable en alguna parte del cuerpo, que manifiestan todos los integrantes. Por efecto de la intensificación y localización, se los percibe como víctimas de esa dolencia, como si fueran inválidos. Abran los ojos y permanezcan quietos unos instantes. Cuando recomience el disco desplácense, reiterando el movimiento que descubrieron y después comiencen, sin dejar de hacerlo, a prestar atención a los demás. La caravana de inválidos es impresionante. Observen a sus compañeros. Ahora reproduzcan en sus cuerpos las dolencias de los demás. La situación se torna por momentos confusa, ya que algunos reproducen dolencias de otros, que a su vez las copiaron de terceros, y hasta se da el caso de que hay quienes vuelven a sus propias dolencias a través de las de sus compañeros. Ahora escuchamos nuevamente el disco. Cada uno corporiza únicamente su propia dolencia, sin prestarle atención a los demás. Al terminar la experiencia, se produce un largo periodo de silencio, luego del cual algunos narran lo que sintieron. Por ejemplo, Alicia comenta que no tiene ya el dolor de cabeza. Hasta ahora, Inés fue una muchacha reservada y tímida, que no se permite demostraciones de feminidad y mucho menos entrar en juegos de seducción erótica. Al finalizar el trabajo, manifiesta alegría, pero a lo largo del desarrollo posterior se observa un notorio cambio de actitud. Ahora está más suelta,
asume por momento su erotismo en forma decidida y plácida. Juan no hace tampoco ningún comentario. Observamos, al continuar su trabajo, su capacidad para jugar y experimentar con el temblor de la columna vertebral, que le había sobrevenido en el principio de la experiencia. Siempre queda abierta la posibilidad de continuar investigando, mediante ejercicios individuales y o grupales, provocándolos o cortándolos a voluntad.